en este día, o hoy en este día, algo, ¿verdad?, muy importante, algo, ¿verdad?, que nosotros necesitamos conocer. Y esta predicación, ¿verdad?, creo que nos va a llevar a una reflexión, porque la necesitamos. Y quisiera yo hablar un poco de la organización de la iglesia, de cómo es que la iglesia, ¿verdad?, está organizada, ¿verdad?, y cómo es que en la iglesia no todos, ¿verdad?, manifestamos el mismo nivel de trabajo, no todos manifestamos el mismo nivel de espiritualidad, no todos manifestamos, ¿verdad?, un nivel de servicio de agrado a Dios, porque hay algunos que no manifestamos nada, en ninguna forma manifestamos, pero es por causa de nuestra ignorancia realmente tocante a las cosas de Dios. A veces nosotros pensamos que conocemos a Dios, a veces pensamos nosotros que conocemos las cosas de Dios, a veces nosotros pensamos que con haber sido, ¿verdad?, bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y es cierto, pensamos que eso es todo y vivimos una vida de conformismo. El Señor viene, hermanos, el Señor no tarda, ¿verdad?, han de acontecer muchas cosas. A veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Verdad? Y a veces veo a personas que parece que no les pasa nada, vaya. Bueno, eso parece. Pero hay algunas personas, ¿verdad?, que no manifiestan lo que les pasa, aunque sea contrario. Hay gente, ¿verdad?, muy quejosa, que de todo se queja, cualquier cosa todo el mundo la sabe. Y hay diferentes, podemos decir, formas o diferentes maneras de vida, vaya. Y no todas son de aprobación delante de los ojos de Dios. En la organización de la iglesia, según el libro de los Filipenses, no vaya a abrirlo ahí, por favor, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Ahí habla muy claro, ahí habla de los santos, habla de los ancianos y habla de los diáconos. En una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, un lugar como este, una congregación, hay santos, hay obispos, hay diáconos o ancianos, que es lo mismo. Los santos vienen siendo, ¿verdad?, los hermanos. Santo, consagrado, es lo mismo. Los ancianos vienen siendo los presbíteros o los supervisores, los que supervisan. Y los diáconos vienen siendo las ayudas de los presbíteros o las ayudas, ¿verdad?, de los supervisores. La Biblia también habla, ¿verdad?, de 3 medidas para fructificar. La Biblia habla, ¿verdad?, que algunos fructificamos 30, algunos fructifican 60 y otros fructifican a 100 por 1. Según el capítulo número 13, ¿verdad?, del libro de San Mateo, en el verso número 23. Pero hay otra parte que donde nos vamos a meter, para empezar ahí, es las formas de conducta. Vamos a meternos ahí. Primera de Tesalonicenses,
capítulo número 5. Bendito sea el Señor. Voy a leer primeramente esto y luego empiezo a hacer un recorrido por cada una de las líneas, a ver en qué encajamos nosotros ahí. No queramos encajar en donde no nos corresponde o donde no hemos logrado, alcanzar. A veces logramos cosas en la mente, en el pensamiento y hasta las decimos. Pero realmente, hermano, la manifestación es de lo que nosotros decimos. Manifestamos lo que nosotros decimos ser. Verso número 12 del capítulo 5 dice, ahí, dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima por amor de su obra. Tengan paz los unos con los otros. Me voy a detener verso 12 y verso 13 para ir explicando. Aquí el apóstol, y creo yo, dice, os rogamos, él y los ancianos están rogándole a hermanos, y yo creo que se está refiriendo a hermanos fuertes, porque les está diciendo, ¿verdad?, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los persiguen en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima por amor de su obra. Tengan paz los unos con los otros. En una congregación, hermanos, como estoy mencionando, hay ancianos, hay diáconos y hay hermanos. Y aunque no tengan, ¿verdad?, alguien el reconocimiento o no haya alcanzado, ¿verdad?, una medida, siquiera llegar al diaconado, pero ha alcanzado una medida de ser un hermano fuerte. Porque si usted se fija entre nosotros, no nada más los presbíteros y los diáconos somos hombres de constancia o somos hombres de puntualidad. Entre nosotros o entre ustedes, ¿verdad?, hay hermanos que aunque no son ni diáconos ni son ancianos, son personas que aquí están en cada culto. Tienen la necesidad de Dios, tienen hambre de Dios, vienen a recibir de Dios. Y en todas formas se provoca para esto, se provoca para esto otro, y ahí están. No nada más están los diáconos, nada más están los ministros, sino hay hermanos que tienen esa disposición, ¿verdad? Porque son gentes fuertes, son gentes de conciencia. Ya eso les está hablando y les está diciendo y les está rogando, ¿verdad?, que reconozcan a los que trabajan en ustedes. ¿Quiénes son, verdad, los que los trabajan? ¿Y quiénes son, verdad, los que los presiden? Ahí, verdad, la palabra presidir, verdad, se está refiriendo a los ministros a su cargo. Eso es, ahí hay una palabra griega, ¿verdad?, para referirse, que es proistemí, a los que están delante. Se puede tomar como un rango superior, se puede tomar como un gobierno. Reconozcan a los que los gobiernan. Hasta aquí hemos hablado de dos. Estamos hablando, ¿verdad?, ¿de qué? De hermanos fuertes. Estamos hablando aquí de quienes presiden o quienes gobiernan. Sigue diciendo el versículo número 11, 13, y que los tengáis por mucha estima, por amor de su obra, tengan paz los unos con los otros. Aquí en el verso 14 me voy a meter y no sé, va a pisar callos aquí el mensaje, pero es que es la palabra de Dios. Dice el verso 14,
Y también os rogamos, hermanos, que amonesten. ¿Sí estamos viendo ahí, verdad? Que amonesten ¿a quiénes? A los que andan desordenadamente, que consuelen a los de poco ánimo, que soporten a los flacos y que sean sufridos o que tengan paciencia con todos. Aquí habla, ¿verdad?, de otros hermanos. No estoy hablando así directamente. Estos son, no. La Biblia está diciendo muy claramente que hay hermanos desordenados también. Que hay hermanos, ¿verdad?, de poco ánimo también. Y que hay hermanos flacos o débiles también. Y vamos a decir, y vamos a ver cuáles son esos hermanos, ¿verdad?, fuertes, cuáles son esos hermanos que presiden, ya lo dijimos, cuáles son esos hermanos desordenados, cuáles son esos hermanos de poco ánimo y cuáles son esos hermanos que son débiles. Esto es lo que hay en la iglesia y en general, hermano, a nivel universal, vaya. Pero en este caso nos vamos a enfocar a la congregación. Cuando dice, hermano, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonestan. Ahí la palabra amonestar es y los consolidan. Voy a hablar esto para que usted no vaya a agarrar una amonestación por mal. Alguien, ¿verdad?, que lo amonesta a ustedes para consolidarlo en el Señor. Eso es, y los consolidan en el Señor. Ahora, esa palabra, ¿verdad?, para los desordenados, alguien, ¿verdad?, que viene siendo, ¿verdad?, un desordenado, es una persona que está fuera del orden. El desorden, hermano, implica, fíjese lo que implica el desorden, ¿verdad? Hay una palabra griega, acatastasia, precisamente para referirse, ¿verdad?, a la inestabilidad. Una persona inestable está en el desorden. ¿Qué es una inestabilidad? Que no permanece, ¿verdad? Es como cuando se puede decir, ¿verdad?, una gente que ahorita está arriba, después está abajo, según las circunstancias que le puedan rodear. Otra de las definiciones es perturbación, confusión. Otra de ellas es inconstancia. Y al grado llega, ¿verdad?, que también se puede tomar como sedición o alguien que forma tumultos. El otro día hablaba yo de un tumulto. Son cosas que se tratan secretamente a espaldas de a quien le quieren hacer un daño. Esa es las personas, ¿verdad?, que son desordenadas. No sé, piense usted cómo vive, cómo actúa, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que usted hace, verdad? Para que usted pueda acomodarse aquí, desordenadamente. Ahora, cuando habla la Biblia de desordenados, ahorita me voy a regresar ahí, ¿verdad? Vamos a la segunda de aquí mismo. Nada más que vamos al capítulo número 3. Para no ir a caer tampoco nosotros en esto, hermano. Que no vayamos a caer nosotros en un desorden. Digo yo personalmente.
En el verso número 6 dice así: pero os denunciamos, hermanos. Denuncia ahí es recomendación. Tampoco viene en forma de una acusación, para entender bien el escrito. Por eso tomamos el escrito más apegado, ¿verdad?, al original, para que no se tome, ¿verdad?, como una denuncia. Se está tomando como una recomendación a los hermanos. No que se tome como, les denunciamos. Cuando alguien denuncia lleva un film que no es, ¿verdad?, el correcto que entregué aquí, sino que está hablando de una recomendación, pero no va la recomendación a la ligera. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Fíjese que la Biblia cómo es clara, hermano. A veces nosotros pensamos en la doctrina. La sana doctrina no es leche todo el tiempo. La sana doctrina no es puro amor todo el tiempo. La sana doctrina es, ¿verdad?, es un gobierno, es una ley de Dios, la perfecta ley, que es la de la libertad, porque la sana doctrina lo va a llevar a la libertad, a vivir una vida libre. Vaya, dice el texto: que os apartéis de todo hermano que anduviere, ¿qué dice ahí?, fuera de orden, y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Fíjese, ahí está la palabra doctrina, está para referirse a tradición. Esta es una buena tradición. El otro día se hablaba de las tradiciones, ¿verdad? Esta es una buena tradición que nosotros debemos de practicar, vaya, no apartarnos. Dice el texto, ¿verdad?, de todo hermano que anduviera fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Y lo dice el 7: porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Oiga, qué bueno es no andar desordenadamente, ¿verdad? Los ministros dentro del pueblo, en la relación con el pueblo, no vivir una vida de desorden. ¿Para qué? Para que aquello sea imitado y el pueblo no sea un pueblo desordenado. Tal el pueblo, dice la Biblia, tal el sacerdote, tal la madre, tal la hija. Así dice, ¿ya? Yo veía esto, ¿verdad?, en el escrito más apegado, el verso 6 y el verso 7 que acabamos de leer. Dice: hermanos, aquí es, os ordenamos. Lo más apegado es dar órdenes. Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de cualquier hermano que se porta como un haragán. Sí sabemos lo que es un haragán, pero fíjense en qué: de cualquier hermano que se porta como un haragán en sus obligaciones, y que se conduce y que no se conduce conforme o con la enseñanza que recibieron de nosotros. Verso 7 dice: porque ustedes saben muy bien que deben imitarnos, porque nosotros nunca hicimos el gandul. Ahorita digo que es el gandul. Porque nosotros nunca hicimos el gandul en el trabajo cuando estábamos entre ustedes. Hacer el gandul es hacerle al holgazán, hacerle al perezoso, y a veces lleva hasta llevarlo a la vagancia. Gente que anda en un medio, ¿verdad?, y no se le ve nada bueno. Le gusta todo, la comodidad, le gusta comer muy bien, le gusta todo, pero cuando se trata, ¿verdad?, de respaldar la obra en alguna manera, ahí manifiesta, está haciendo el
gandul, así le llama. Cuando alguien, ¿verdad?, no cumple con sus obligaciones, hermano, por muy letrado que sea, por muy espiritualazo que sea, hermano, no cabe aquí, en esta parte, no cabe en lo que se está hablando, ¿verdad? Y la Biblia está diciendo muy claramente que os apartéis a veces porque, ay, no me procuran, no, bueno. ¿Y usted qué hace cuando se le cita, cuando se le provoca a hacer algo para la obra? ¿Qué es lo que hace? Fíjese, y luego sigue diciendo el texto, dice, verso 8, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de día y de noche, por no ser de gravedad o gravoso a ninguno de ustedes. Este hombre, como quiera que sea, trabajaba en todas formas para no comer el pan de balde o de a gratis, ¿verdad? Hacía un esfuerzo, la manifestación de que no estaba atenido, ¿verdad?, a que lo sostuvieran nada más así. Tenía que haber manifestación, o daba manifestación de ser un hombre que trabajaba en todas formas. Y luego sigue diciendo, no porque no tuviésemos autoridad, porque hay autoridad, hermano, pero no para comerlo de balde, sino por darles en nosotros un dechado o un ejemplo. ¿Para qué? Para que nos imiten. Ese ejemplo debe dar siempre un ministro para que pueda ser imitado, dar el ejemplo. Pablo le dijo en una ocasión, ¿verdad?, se me hace que a Timoteo le dijo, ¿verdad?, poniéndote por ejemplo en todo, hermano. Y sigue diciendo el texto, verso 12, 10, porque aún estando con ustedes les decíamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre ustedes fuera de orden. Hay una palabra ahí que es desconcertadamente. Algo desconcertado, ¿verdad?, es en descomposición es la descomposición de una de las partes de una máquina. Algo anda funcionando mal. En la descomposición de las partes de una máquina es que hay que repararla, hay que buscarla, hay que atender para que la máquina funcione normalmente. Y así sucede con muchos. Siempre están en el taller. Cosas descompuestas. Hay algo ahí, cuando dice ahí, porque oímos que andan algunos entre ustedes fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados. Fíjense, no se ocupan en la ocupación, el trabajo de ellos es curiosear. Hay gente muy curiosa, hermano, que nomás se está fijando. De esa gente que nomás se está fijando, y en el estarse fijando no hace nada, no respalda nada, no. Están ocupados, dice, en curiosear. Pero ya bien lo que dice el 12. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan. Yo recuerdo hace tiempo, ¿verdad?, ya hace bastantes años, unos 20 años, veía yo, ¿verdad?, cómo anduvieron entre nosotros algunos hombres, hermano, que nomás andaban de casa en casa, hombres hasta extranjeros, se hospedaban en una casa, no trabajaban, que es que andaban en la obra, y luego se iban a otra casa, y a otra, siempre viviendo de los hermanos. Siempre viviendo de los hermanos. Nunca trabajaban.
Y no estoy hablando de hombres viejos, estoy hablando de hombres que estaban fuertes, pero siempre traían, ¿verdad?, el pretexto. No se quitaban la Biblia de abajo del hombro, aquí del brazo, ¿verdad? Y nunca trabajaban. Bueno, pues gracias a Dios tuvimos que espantarlos, porque tiene que haber alguien que los espante. Claro, hay algunos que no se atreven a espantar ese tipo de gentes, ¿verdad? Hay que espantarlos, hacen daño a la obra. Y sigue diciendo el texto, verso 13, y a ustedes, hermanos, a los fuertes, no se cansen de hacer bien. Si usted es una persona fuerte, hermano, una persona, ¿verdad?, que ama la obra y que entiende y que ayuda, porque el hermano fuerte para eso está, para ayudar precisamente a estos, ayudar a los desordenados, ayudar a los de poco ánimo, ayudar a los débiles, no para que se haga a ellos y lo vayan a meter en un tumulto y vaya a ocasionar ¿cómo se puede decir?, una sedición. Porque hay unos que le hacen al fuerte, pero no es más que para hacer tumultos y seducciones, hermano. No es cierto. Y aquí el texto está diciendo muy claro cuando dice, no se cansen de hacer bien. Y luego dice en el 14, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, señalado. Dice, y no te juntes con él, ¿para qué? Para que se avergüence. Fíjese hasta dónde llega, hasta dónde llega la sana doctrina. Nótalo. No te juntes con él para que se avergüence. Se vale avergonzar. ¿En qué forma va a avergonzar a alguien? Evítelo. Una persona que anda, ¿verdad?, que se conduce de esa manera, hay que evitarla para que se avergüence. Dice el otro versículo, mas no le tengáis o no lo veas, fíjese, o no lo veas como enemigo, sino amonéstale. ¿Cómo? Como a hermano. Una versión, fíjese cómo es traducido esto. Cuando dice, ¿verdad?, el texto, y no os juntéis con él para que se avergüence, dice que quede corrido. Santo el Señor Jesucristo. Así dice, que quede corrido. Digo esto, ¿verdad?, porque ha habido gentes que han llegado a tal grado, ¿verdad?, que es necesario, y lo hemos hecho, llegar a estos, podemos decir, momentos, vaya. Se tolera a una gente en una forma, se tolera en otra forma, se tolera, hasta que llegue el momento, ¿verdad?, en que no se puede más. Se evita y a seguirle. Esos son los desordenados, Vea usted, o veamos, ¿verdad?, no caer en semejante condición. No caigamos en semejante condición. Ahora, después de los desordenados, habla de los de poco ánimo. Una persona de poco ánimo es una persona de poco espíritu, o es una persona poco espiritual. Hay algo ahí. Hay gente que abiertamente manifiesta lo poco espiritual. ¿En qué forma se puede manifestar lo poco espiritual? Pues no buscando realmente, ¿verdad?, ser bendecido del Señor. Esa es la persona de poco ánimo, una persona poco espiritual. A veces
se piensa, ¿verdad?, que porque uno está diciendo, está provocando, y cada culto nos dicen, oiga, pues tiene que ser así. No me cansaré de decirles estas cosas, dijo aquel hombre, aunque ustedes las sepan. Poco espiritual. Pésese, ¿qué hace en su casa? Pura novela, puras cosas que no, se entretiene en otras cosas, ocupa su tiempo en otras cosas. Para todo hay pretexto, ¿verdad? Pero cuidado cuando agarramos la Biblia y empezamos a hablar. Somos muy buenos predicadores, somos muy buenos, ¿verdad?, para hablarle a la gente. Pero realmente, ¿verdad?, hay algo de espiritualidad, algo que me mueve, ¿verdad?, a ser responsable, algo que me mueve, ¿verdad?, a ser constante, algo que me mueve, ¿verdad?, a ser puntual, algo que me mueve, ¿verdad?, a respaldar, a estar consciente, ¿verdad?, de que yo soy parte, ¿verdad?, de una obra, soy parte de un trabajo de Dios, ¿verdad?, y a veces hasta cargo tengo. De veras, a veces hasta cargo tengo, pero ¿dónde está la manifestación de que estoy respaldando el cargo, verdad? ¿En dónde está? ¿No? Y hay gente que quiere ser y hasta dicen, yo tengo tanto tiempo ahí, no me dan esto. Pues nunca lo vemos, nunca la vemos. ¿Cómo le vamos a dar una responsabilidad a alguien, verdad?, que no puede ni con su vida, es más, ni con su hogar puede? ¿Y cómo le vamos a dar una responsabilidad a alguien así? No, por eso están los supervisores. Hay supervisores aquí, a ver, levanten su mano los supervisores. Es el trabajo de supervisor. ¿Qué hacen? Están al pendiente del trabajo y ven a alguien que no funciona y le dicen, o alguien que les dice, nomás porque es su amigo, su conocido, algo, este supervisor, le voy a decir que me acomoden algo, ¿verdad? Hay algunos que sí lo hacen, ¿verdad?, pero el que es consciente, oye, pues si te estoy viendo que nomás no te aguantas, no quieres respaldar en nada, oye, te andas escondiendo allá entre las máquinas, yo qué sé que tengan en las máquinas adentro, ¿verdad?, te andan sacando del baño, das muchas vueltas al baño, oye. ¿Cómo le van a dar un cargo a una persona así, hombre? No es así. Es una gente de poco ánimo. Es una gente poco espiritual. Estoy hablando de los de poco ánimo. Esos de poco ánimo está igual que los débiles, que los flacos. La Biblia les llama, ¿verdad?, o las palabras para entender mejor es alguien que es tímido. Somos tímidos. Para algunas cosas, para las cosas de Dios somos muy tímidos, para otras, no, hombre, somos bien aventados, pero para las cosas de Dios somos tímidos, somos pusílames. Hay gente que a tiro no hace nada. Y como se decía ayer en la junta, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No sirve, pues ¿para qué quiero yo una cosa que no sirve? Y este es un servicio de Dios. Hemos venido a servir, no a ser servidos. A veces queremos que nos sirvan, hermano. Pensamos, ¿verdad?, que ahí está, que nos sirvan, que nosotros lleven la carga. No. Aquí es muy diferente esto. Ahora, esos débiles, fíjese, vamos a confirmar esto. En el libro de Deuteronomio, ¿por qué les pasa tantas cosas? ¿Por qué los ataca tanto el enemigo? ¿Por qué el enemigo le llega no a los gruesos, digamos, a los fuertes? Capítulo número 25. En el verso número 17 y el versículo número 18, dice el verso 17:
acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, verso 18, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban, ¿dónde? Detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no temió a Dios. Hermano, a veces el que va adelante o los que van adelante están cansados, hermano, porque están trabajados. Pero el enemigo no les llega a ellos, les lleva lo que tiene al cargo. La retaguardia viene siendo, ¿verdad? Significa lo que agita, lo que estorba, fíjese, así es esa palabra retaguardia, la cola. Y la Biblia dice que el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Así nos ha puesto el Señor, por cabeza y no por cola. Que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos. ¿A dónde le pegó? A todos los flacos, los poco resistentes. Veía yo el sinónimo ahí, lo que significa los poco resistentes a la tentación. ¿Qué tal con la tentación? Cuando llega. Que resisten, ¿qué sucede con ellos? Resisten a la tentación. Pero si yo soy un flaco, yo no resisto a la tentación, hermano. Digo yo, son experiencias que todos tenemos, o somos muy fuertes todos. A veces viene la tentación, y en todas formas, hermano. Aquí está. ¿Qué tal en la tentación? ¿Cómo camina? ¿En dónde va? Va a ir un grupo, va a ir una congregación. La congregación va avanzando, la congregación va caminando, la congregación sale a hablar el mensaje, la congregación trabaja en las casas, la congregación va a las fiestas, la congregación se reúne, la congregación está en movimiento. Pero usted es parte de la congregación. Eran la retaguardia, también yo veía, eran los que no estaban dentro del campo de batalla. La están mirando de acá de lejos nomás. Allá van los fuertes. Como he oído por ahí que dicen, hay unos que llevan la carreta jalándola y otros van arriba también. En lugar de jalarlo, de pucharla, todavía van arriba. La carreta es pesada. El trabajo en el Señor no es fácil. El trabajo en el Señor no es muy liviano. No. Por eso mucha gente busca, ¿verdad?, la facilidad. Donde hay montones que no se les hacen ver estas cosas. Hay montones así. Hacen lo que quieren, viven como quieren, se conducen como ellos quieren. Y aquí está hablando de los flacos. Son los que van a la retaguardia. Dice aquí muy claro, te desbarató la retaguardia. ¿Cuánta gente no se queda? Empieza a menguar su vida y en lugar de ir para adelante, como el texto dice, ¿verdad?, que la senda del justo es como la luz de la aurora, su vida va para abajo y para abajo y para abajo. Se van acostumbrando a ser únicamente auditorio de un culto, hermano, y por cualquier cosa ya no estoy ahí. Y aunque tengan, a veces tienen cargos, y en lugar de que su cargo vaya reflejándose mejor, ¿verdad?, siendo mejor ayuda, ahí va para abajo, pum, pum, hasta que llega el que desbarata la retaguardia. Mucha gente así ha ido a parar al mundo. Va menguando su vida, cuando menos piensa ya está allá, porque ya llegó el enemigo a desbaratarnos la retaguardia, a los que vamos cansados y a los que hemos trabajado. Y nos da tristeza que nos pegue el enemigo hacia nosotros. Eso es lo que sucede, hermano. En el libro del Éxodo, capítulo número 32, hay gente que de todo se queja, de todo grita y siempre están con las quejas. Dice el versículo número 17 y 18,
Otra vez dice: y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, de hecho, lo que dice ahí, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Eso pensó Josué. Dijo: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió: Moisés, no es eco de algázara de fuertes. Ahí la palabra para fuerte es victoria. Eso es, victoria. A veces cantamos: victoria, la victoria mía es. ¿Y será cierto que la victoria suya es? ¿Es victorioso? A veces son tan victoriosos que no se ven en toda la semana los victoriosos. Y luego dice el texto ahí: algázara de fuertes, o ni eco de alaridos de flacos. Ahí la palabra flaco aparece ahí, ¿verdad? Derrota, dice ahí, alaridos de flacos, alaridos de derrota. Mira, hay gente que dice: no puedo, y el enemigo ya me trae. Para todo le echa la culpa al enemigo. Solo se reprueba. Ustedes, a veces hay gente que usted habla con él, lo quiere provocar, le quiere ayudar. No, el enemigo ya me venció, y el enemigo ya me trae, y ya no puedo, y ahí lo trae, y ahí lo tiene, y ahí lo va a acabar. Y piensa a veces que en ese estado ahí va a estar el día que venga el Señor. No, es el puro miedo al infierno que lo tiene ahí. Porque en ese nivel no se va con el Señor. La Biblia habla muy claro. No quiere gente tibia. O sí o no, dice. Así dice la palabra de Dios. Y eso es precisamente, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? La flaqueza, hermano, es derrota. La debilidad es derrota. Una persona débil, una persona flaca está derrotada. Fuera de venir aquí todos los días, hay muchas cosas en que accionar, hermano. A veces somos conformistas, nosotros nada más. Pero ¿qué tal? ¿Cómo le trabajan al hombre, al patrón? ¿Cómo le trabajan al patrón? No hay una organización, no me puedo organizar. Yo me voy a matar como loco, no le hace, tengo que salir adelante conmigo y con mi gente. Está bien, tiene más confianza en el patrón que en Dios. A mí no me da un patrón lo que Dios me da. Y no estoy hablando de lo material nada más, muchas cosas me da. Y a veces somos conformistas con lo puro material. Lo espiritual es muy bonito cuando Dios también le da por los dos lados. Le da satisfacción. Es la vida que lo lleva a ser feliz. De otro modo, el hombre o la mujer no son felices. En lugar de salir adelante, a veces por cosas que ven, por cualquier cosa los mueve y menguan. Y a veces la gente es tan simple, hermano, que hasta, ya es más, ya se les quita el ánimo hasta de dar. Como si lo dieran para alguien en lo exclusivo. Es para Dios, es de Dios. Y Dios paga a 100 por uno, acuérdese. Estoy hablando de esto, ¿verdad?, para saber. Ahora, ¿cuál es la razón por la que a veces somos flacos, por la que a veces somos débiles, o por la que somos desordenados? Fíjese, y usted aquí se va a dar cuenta, usted se conoce usted mismo, usted sabe lo que hace fuera de la iglesia, usted sabe lo que le dedica al Señor. En el libro de los Hebreos, mire cuál es la razón, En el capítulo número 12,
versículo número 7, para entenderlo mejor, ¿verdad? Porque a veces viene el castigo de Dios. Dios lo ama, Dios me ama, Dios nos ama, hermano. Y el castigo lo tenemos que soportar porque es de Dios. Dice el verso 7. Si soportas el castigo, sufrís, que es lo mismo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Fíjese, si soporta usted el castigo, Dios se le presenta como a hijo. Le está certificando que usted es un hijo que aguanta y le está permitiendo o lo está castigando para que recapacite. Dice el versículo número 8. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Aquel que no acepta el castigo de Dios, vea. Y luego dice: por otra parte tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y hay gente que realmente, los padres, ¿verdad?, los corrigen, los corregimos y nos reverencian, o sea, nos respetan, porque eso es reverencia, es un respeto, ¿verdad? Y a Dios, que es el Padre de los espíritus, a veces no lo respetamos, hermano, no lo reverenciamos. El texto dice muy claro: y aquellos 10, a la verdad, por pocos ya nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. ¿Para qué es el castigo, hermano? Un padre, ¿verdad?, castiga, pero no como Dios. Dios castiga para lo que es de provecho y para que por medio de eso se reciba la santificación. Verso 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia, pero no a cualquiera. Dice que a los que en él son ejercitados. Dios nos castiga y continuamente, al grado de que el castigo de Dios, ¿verdad?, tenemos que estar ejercitados en él, o sea, recibirlo es de entender, que lo recibimos. Verso 12, fíjese lo que dice: por lo cual, alzad las manos caídas. Me voy a detener ahí un poquito. ¿Qué son las manos caídas? Las manos relajadas, las manos flojas, las manos tensas que no las puedo levantar. Y luego dice enseguida: y las rodillas paralizadas. Ahí lo paralizado es para detener una actividad o un movimiento. No somos hombres, no somos mujeres de oración. Siempre se nos está invitando, vamos a orar, hay un tiempo de oración, y como si por aquí nos sentara y por acá nos saliera. Y es cierto, y esto no cree que el viernes va a estar lleno, ni la mitad siquiera de los que somos, vaya, parte de la congregación. La gente echa las cosas como en un saco roto, siempre está sacando pretextos, porque no es alguien que esté ejercitado. Y está hablando muy claramente: las rodillas paralizadas, no las doblas. Esas manos relajadas, flojas, ¿cuándo las levanta para alabar al Señor? Y a veces ni aunque el Señor lo evarejonee, entiende o entendemos. ¿Cuántas cosas no nos pasan, hermano? ¿Cuánta necesidad no padecemos? ¿Cuánta enfermedad, hermano? Siempre estamos enfermos, o siempre hay alguien enfermo, y siempre, aunque tenga parece que el dinero que gana lo está echando en un resumidero, una enfermedad tras de otra,
Un problema grave tras de otro y puro soltar de lo que se gana y no se disfruta. Y esa es la causa. No somos hombres ni mujeres de oración. Pero ¿en qué cae uno? El 13 dice, haz derechos los pasos, no des pisadas torcidas. Hay gente que es movimentera, Recuerdo por ahí una persona que tenía varios empleados diciéndose ser muy espiritual. Ay, cómo llevaba almas al culto. Tenía empleados y nunca los tuvo en el seguro. Y hermanos, y eran entradas grandes ahí. Pero siempre evitaron esas cosas. Siempre negocios con movimientos. Con puros movimientos se la llevan. Pasos no derechos. Pero el remedio es, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Hay cojera espiritual. Así como puede haber cojera, ¿verdad?, física. Es muy difícil. Una cojera física, solamente un milagro de Dios. Pero la cojera espiritual no se necesita un milagro de Dios. Se necesita un esfuerzo de usted mismo, de mí mismo, para poder dejar de caminar. Está hablando, ¿verdad? No dar pasos torcidos. No echar, ¿verdad?, en saco roto lo que el Señor nos manda. Hay muchas cosas que seguirle, ¿verdad? Pero por causa del tiempo, ¿verdad?, y que hay otras cosas que hacer, vamos a pararle aquí. Porque si es una necesidad, hermano, esto en nosotros, que ya dejemos, ¿verdad?, de hacerle al religioso, hermano. Somos muy religiosos, extremadamente, como les dijo aquel, extremadamente religiosos. Y necesitamos hacer conciencia, no muy religioso, no muy lleno, no muy bíblico, no, hermano. Vamos a hacer únicamente lo que tenemos que hacer. Nos hemos enlistado en el ejército de Dios, pero vamos a la retaguardia en ese ejército, ¿no? Vamos a procurar, ¿verdad?, salir adelante. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¿Alguien que va a la retaguardia será el valiente? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué le parece a usted si hacemos un llamado?